Buenas tardes, hermanos. Estamos todavía en el mes de septiembre. Es un mes bastante difícil, donde para mí pues hay sentimientos encontrados, ¿verdad? El día 24 de septiembre pues es el cumpleaños de mi hija, pero el día 25 se conmemora el asesinato de Juan Ángel Caballero, ¿verdad? Son sentimientos de alegría para nosotros, sentimientos de tristeza y sentimientos de enojo. O sea, es una situación bastante difícil para su servidor estar en, en septiembre. Muy difícil. El 17 de septiembre de 1987 se tomó la decisión de que yo me exiliara. Esa decisión la tomó la CFPR Lorenzo Zelaya, no su servidor. Yo como miembro de la CFPR Lorenzo Zelaya, y como todos nosotros pues teníamos disciplina. Y si de la comandancia hubiese bajado la orden de otorgarnos una ametralladora y decirnos ve a la montaña y defiéndete, pues eso hubiéramos hecho. Defendernos frente a la persecución del gobierno de José Ascona del Hoyo. Se busca culpables de los asesinatos políticos de los líderes de la CFPR Lorenzo Zelaya, de los líderes del Grupo Cinchonero y de gente de los líderes del Partido Comunista. Siempre se está buscando culpables. Yo tengo culpables claros, sí, puntuales. Y vamos a decir en primer lugar la Embajada de Estados Unidos en Honduras, la CIA. En segundo lugar, pues vamos a hablar de la Asociación para el Progreso de Honduras, la APRO, que en ese momento todavía estaba dirigida por Miguel Facusé. Desde luego que alguien que estuvo ligado al gobierno permanentemente desde antes de los 80s fue Carlos Roberto Flores Facusé. Entonces, Carlos Roberto Flores Facusé es, se podría decir que el autor intelectual que ocupa el primer lugar en responsabilidad en el asesinato de Freddy Nolasco, de Hilda Rosa, de Juan Ángel Caballero, de Roberto Ortiz, de Miguel Ángel Pavón, de Moisés Landaverde, de todos los compañeros, porque tenemos que decirlo, eran compatriotas y compañeros revolucionarios del Partido Comunista, porque por eso los asesinaron. Y lo mismo podemos decir de los compañeros del grupo Cinchoneros que fueron asesinados cobardemente. Gente del Partido Comunista, gente del grupo Cinchonero y casi toda la comandancia de la CFPR Lorenzo Zelaya fue asesinada. Desde tiempos de Suazo Córdoba hasta tiempos de Ascona del Hoyo. Imagínense ustedes que a mí me salió diciendo Roberto Quesada que Ascona del Hoyo había sido un gobierno de los mejores que ha tenido Honduras, un gobierno democrático. Y fue Ascona del Hoyo el que se encargó de desmantelar a la CFPR Lorenzo Zelaya. Asesinatos cobardes. No se le puede llamar de otra manera. Porque utilizar toda la fuerza del Estado contra revolucionarios desarmados, eso es que no tiene nombre, definitivamente.
el trato, por ejemplo, que se le dio. Vaya, si es que eran guerrilleros, como el gobierno acusa a Juan Ángel Caballero y a Roberto Ortiz, se le tenía que haber dado un trato dentro de los marcos legales, nacionales e internacionales de la guerra. Y a Roberto Ortiz se le tenía que haber permitido o se le tenía que haber dado un entierro digno, porque era un comandante de las FPR Lorenzo Zelaya, un entierro digno. Y sin embargo, vean ustedes los periódicos después del 25 de septiembre de 1987, y ustedes van a ver que Roberto Ortiz fue enterrado como se entierra un perro. Fue arrastrado en una bolsa de plástico negra por sepultureros de uno de los cementerios de San Pedro Sula, y de esa manera fue enterrado, así como un perro fue enterrado, el comandante Roberto Ortiz, comandante Pablo, comandante Carlos, Roberto Ortiz. Así, de esa manera se enterró el compañero. El gobierno, al declararlo guerrillero, que no lo eran porque no estaban armados, eran revolucionarios, y hay que decirlo. Por lo tanto, fue una violación a los derechos humanos. Al tener el grado de guerrillero y al tener el grado de comandante, se le tenía que haber enterrado de manera digna. Se tenía que haber buscado a los familiares de Roberto Ortiz, porque el gobierno bien sabía que se llamaba Roberto Ortiz y tenía familiares, para entregárselo a los familiares con todas las seguridades, porque la gente, los familiares de Roberto Ortiz, no fueron a reclamarle por temor a ser asesinados por ese gobierno asesino de José Azcona del Hoyo, que estaba dirigido desde atrás por la Asociación para el Progreso de Honduras, dirigida por Miguel Facusé, por Rafael Ferrari, por Osvaldo Ramos Soto, que da vergüenza verlo en el Congreso Nacional siendo un asesino. Imagínense, en Honduras, los asesinos son los que gobiernan. Por eso estamos así. Los ladrones son los que gobiernan. Los asesinos, los narcotraficantes, los corruptos, esos son los que están gobernando a nuestro país. Y Estados Unidos lo sabe. Estados Unidos tiene a esos gobernantes, pero son sus ladrones, pero son sus asesinos, pero son sus narcotraficantes, pero son sus violadores a los derechos humanos de Estados Unidos. Por eso los tienen allí, porque ellos se prestan para que Estados Unidos siga saqueando nuestras riquezas, siga dominando a través de sus bases militares el continente. Para nosotros es difícil. Su servidor está vivo gracias a que Roberto Ortiz y Juan Ángel Caballero pudieron trasladarme de San Pedro Sula a Tegucigalpa, donde yo pude exiliarme. Una vez que yo estaba exiliado, Juan Ángel Caballero se regresa a San Pedro Sula y fue asesinado el 25 de septiembre. Para nosotros fue un dolor enorme, estando encerrados en la Embajada de México en Honduras. Fue un dolor enorme saber del asesinato de Roberto Ortiz y saber del asesinato de Juan Ángel Caballero. Yo quiero preguntarle a los dirigentes de las FPR que quedaron, que yo en ese entonces incluso no conocía la existencia de Gustavo Irías. Fue estando en México que yo pude saber que Gustavo Irías
era el número uno de las FPR Lorenzo Zelaya. Fue estando en México que yo pude saber que Nelson Ávila también era un miembro importante de las FPR Lorenzo Zelaya. Ellos son sobrevivientes, se puede decir, de la comandancia de las FPR Lorenzo Zelaya, y ellos saben exactamente quiénes fueron los delatores, los que entregaron a todos los compañeros de la comandancia de las FPR Lorenzo Zelaya, a Freddy Nolasco, a Hilda Rosa, Juan Ángel Caballero, Roberto Ortiz, Miguel Ángel Pavón y Moisés Landaverde. Ellos son los que tendrían que darle una explicación a Honduras, y van 34 años y no lo han hecho. Nelson Ávila anda trabajando públicamente a favor de la derecha de Honduras. Es un plataformero. La Plataforma Social Ciudadana fue creada por Luis Orlando Zelaya, y Luis Orlando Zelaya es un distinguido miembro del Opus Dei. Luis Orlando Zelaya es un neoliberal confeso, así como Juan Orlando Hernández está instrumentando lo que son las ciudades modelo. Luis Orlando Zelaya habla de parques agroindustriales, que técnicamente lo único que cambia es el nombre, pero es lo mismo. Parques agroindustriales y ciudades modelo es lo mismo. Y Nelson Ávila ha estado trabajando con Luis Orlando Zelaya. ¿Por qué presumir de tanta preparación? ¿Por qué presumir de tantos títulos y querer engañar al pueblo de Honduras con un discurso revolucionario como lo hacen los troscos, siendo un agente de la derecha, un agente del neoliberalismo internacional? Gustavo Urías tiene la responsabilidad de explicarle a Honduras qué realmente fue lo que pasó con todos esos asesinatos. Y hasta ahora, después de 34 años, Gustavo Urías no lo ha hecho. Sin embargo, una vez que fue desmantelado el Partido Comunista, una vez que fue desmantelado el Grupo Cinchonero, una vez que fue desmantelado sospechosamente las FPR Lorenzo Zelaya, Gustavo Urías y Padilla Ruz se sentaron a negociar con Callejas una falsa paz y acordaron la desmovilización de todos estos movimientos, de todos estos grupos. La desmovilización del Partido Comunista, la desmovilización del Grupo Cinchonero, la desmovilización de las FPR Lorenzo Zelaya. A cambio, Callejas les otorgó el derecho a que crearan un partido político, y es así como surge la UD. Imagínense ustedes, ¿quiénes son los dirigentes de la UD? Sino gente al servicio de la narcodictadura. Porque a mí no me van a venir a decir que es que el Partido Nacional aquí y que el Partido Liberal allá son lo mismo. Para mí, Partido Liberal es un partido asesino, un partido lacayo, un partido de narcotraficantes, un partido de ladrones, un partido de corruptos al servicio del imperio. De hecho, yo sé muy bien que el Partido Liberal fue el primer partido que crean los burgueses en Honduras para mantener engañado al pueblo de Honduras. Posteriormente crearon el Partido Nacional para que le hiciera comparsa al Partido Liberal. Los dos partidos mayoritarios, Partido Liberal y Partido Nacional, fueron creados por la oligarquía para mantener engañado al pueblo de Honduras con una falsa democracia, con una, yo le llamo, maldita democracia burguesa asesina.
porque eso es lo que ha sido desde que se funda, allá con Marco Aurelio Soto, hasta nuestros días. Los dos partidos son lacayos, los dos partidos son partidos asesinos, los dos partidos son partidos de hombres corruptos. Han habido algunas diferencias, lógico. Modesto Rodas Alvarado podemos decir que fue una diferencia dentro del Partido Liberal y dentro de la política. Pero cuando ha existido un líder con claras intenciones libertarias, ese líder es defenestrado, ese líder es exiliado, ese líder es perseguido. Y el golpe de Estado a Villeda Morales es exactamente para no permitir que Rodas Alvarado llegara al poder. Porque si bien es cierto, Rodas Alvarado era liberal, tenía un pensamiento nacionalista claro, que buscaba el rescate de la patria que estaba en manos de las compañías transnacionales desde entonces. Debemos pues nosotros de entender que esta dictadura no viene del golpe de Estado para acá. Esta dictadura viene desde mucho antes. Los que hablan de que la dictadura viene del golpe de Estado es porque quieren enterrar, invisibilizar a los mártires de los 80s. Para mí, se tiene que crear una comisión de la verdad. Se tiene que crear un equipo de gente que investigue la verdad y llamar a estas gentes para que declaren, para que se conozca la verdad sobre el asesinato de Freddy Nolasco, de Hilda Rosa, de Juan Ángel Caballero, de Roberto Ortiz, de Miguel Ángel Pavón, de Moisés Landaverde, que se conozca la verdad sobre el asesinato de Berta Cáceres, que se conozca la verdad sobre el asesinato de todos nuestros mártires, de Margarita Murillo, de Emo 2. ¿Por qué echarle tierra al caso de Emo 2 y dejarlo allí en el olvido? Se tiene que investigar la muerte de Emo 2 y llevar a los tribunales a los culpables. Sabemos concretamente que el Escuadrón de la Muerte 316 son los cuerpos de seguridad del Estado. Y por lo tanto, los cuerpos de seguridad del Estado tienen un jefe. Y ese jefe tiene un jefe que es el jefe de las Fuerzas Armadas. Y ese jefe de las Fuerzas Armadas tiene un jefe que es el comandante general de las Fuerzas Armadas, que es el que funge como gobernante en el país. En este caso, vamos a mencionar a gente como Roberto Soazo Córdoba, ya muerto. Ascona del Hoyo, ya muerto. Pero se tiene que hacer justicia post-mortem incluso, para que Honduras sepa la verdad. Ellos van a ser responsables de estos asesinatos. En el caso de Berta Cáceres, Juan Orlando Hernández es responsable del asesinato de Berta Cáceres. Tenemos que buscar los responsables y decirle al mundo, decirle a Honduras. Fue el gobierno de José Ascona del Hoyo el causante de que Alfonso Guerrero esté en el exilio. Fue el gobierno de José Ascona del Hoyo el causante del asesinato de Juan Ángel Caballero y Roberto Ortiz un 25 de septiembre de 1987. Por eso les digo, nuestros sentimientos son de tristeza por la muerte de nuestros compañeros. Nuestros sentimientos son de enojo por el vil y cobarde asesinato del cual fueron objeto, y sabemos quiénes son los culpables. Nuestros sentimientos son de tristeza, de impotencia incluso frente al poder de un Estado y frente a la indiferencia de todo un pueblo que
No les importa cómo haya tenido que vivir Alfonso Guerrero 34 años en el exilio. No les importa. ¿A quién le importa? Si Alfonso Guerrero comió, durmió, ¿qué hizo? Trabajó, ¿cómo vivió Alfonso Guerrero? ¿A quién le importa? A Gustavo Irías, número 1 de las FPR, Lorenzo Zelaya, a la que pertenecíamos. ¿Por qué no le importamos a Gustavo Irías? ¿Por qué no le importa a Gustavo Irías la muerte de Juan Ángel Caballero, de Roberto Ortiz? ¿Por qué no le importa? Pregúntense, ¿por qué no le importa a Bartolo Fuentes? ¿Por qué no le importa a Juan Barahona? ¿Por qué no le importa a Rafael Alegría? ¿Por qué no le importa a Eugenio Sosa? ¿Por qué no le importa a Sergio Arturo Castellanos? ¿Por qué no le importa la muerte de los compañeros? A ver, díganme, vean las publicaciones del día de ayer de todos estos compañeros, ex compañeros que he mencionado. Búsquenlos, busquen en sus muros de ellos. A ver si hay una gota de lágrima. A ver si hay así de indignación por la muerte de los compañeros. Al parecer, más bien parece que festejan la muerte de estos compañeros. En el caso de Bartolo Fuentes, alguna vez hizo una publicación hablando sobre Roberto Ortiz, pero más que todo para legitimarse frente a las elecciones y ganar una diputación. Eso no, la verdad sí no. ¿Por qué hablar sobre Roberto Ortiz y estar al servicio de Gustavo Irías, que es uno de los más grandes sospechosos de delación? Vean ustedes, búsquenlo. Y si no lo encuentran, pregúntenme. En Tornillo Sin Fin hay un artículo que se llama Confesiones de un Cerote, que supuestamente es unas confesiones que hace David Romero, donde explica quién era Rigoberto Padilla Ruz, donde explica quién era él, quién era Gustavo Irías. Él explica bien en ese escrito. Y su servidor buscó opiniones de gente conocedora. Gente conocedora. Me voy a limitar a dar nombres para poder contrastar la información de gente que está viva, que es testimonio vivo, y el escrito que publica Tornillo Sin Fin, Confesiones de un Cerote. Así lo pueden buscar ustedes en Facebook, Confesiones de un Cerote, y ahí lo van a encontrar. Pues Gustavo Irías, decía David Romero en Confesiones de un Cerote, era agente de la policía dentro del Partido Comunista. Rigoberto Padilla Ruz, agente de la policía dentro del Partido Comunista. Él, David Romero, agente de la policía dentro del Partido Comunista. Y que ellos tres se dividieron. Uno se queda en el Partido Comunista, otro se va al grupo cinchonero y el otro se mete a las FPR Lorenzo Zelaya. Yo he buscado la forma de saber cómo es que Gustavo Irías llega a ser el número 1 de las FPR Lorenzo Zelaya. Y hasta ahorita pues hay mucha sospecha de que Gustavo Irías es realmente el responsable de delación de todos los compañeros de la comandancia de las FPR Lorenzo Zelaya. Lógicamente que toda esta historia la conocen los cuerpos de seguridad del Estado de Honduras. Toda esta información la conoce la embajada gringa, la CIA, la APRO, el Escuadrón de la Muerte de 316, Billy Joya. Toda esta información la conocen. Saben que existe Alfonso Guerrero. Estamos en los listados de los hombres perseguidos
en los 80s. Estamos en los listados de los hombres perseguidos por la CIA y por los cuerpos de seguridad del Estado de Honduras. Ahí está nuestro nombre. En esas listas que pasaron los delatores de la CFPR Lorenzo Zelaya, ahí estamos. En esas listas que Billy Joya pasa al Escuadrón de la Muerte 316, ahí estamos en esa lista para ser asesinados. Yo no tengo ninguna duda. Soy testimonio vivo, porque sufrí un intento de atentado en 1986 y fui detenido y fui torturado y fui mantenido incomunicado durante 6 días en una cárcel de Comayagua. Somos testimonio vivo y yo les puedo decir que los responsables del asesinato de nuestros compañeros es exactamente los cuerpos de seguridad del Estado de aquel entonces, G2 y C2 de las Fuerzas Armadas. Desde luego que la FUCET, la DNI, tenían responsabilidad en la persecución de todos nuestros compañeros asesinados. Ellos son los culpables. En el día vestían de militar y a la hora de hacer sus asesinatos vestían de civil o encapuchados, como el caso de Miguel Ángel Pavón y de Moisés Landaverde. En el caso de Freddy Nolasco, Hilda Rosa, Juan Ángel Caballero y Roberto Ortiz, fue exactamente las Fuerzas Armadas responsable directa del asesinato de los compañeros. Cualquier explicación que nos quieran dar no va a llenar el vacío que dejaron nuestros mártires, jamás, y en detrimento de nuestra patria Honduras, porque desde que fue asesinado Juan Ángel Caballero y Roberto Ortiz, desde que fuimos exiliados, Honduras no tiene una organización revolucionaria verdadera. Honduras fue despojada de sus mejores hombres, de los más grandes y verdaderos líderes: Freddy Nolasco, Hilda Rosa, Juan Ángel Caballero, Roberto Ortiz, Cristóbal Pérez. Y así, todo intento de organización del pueblo de Honduras, lo vimos con Berta Cáceres, es desmantelado. Todo intento de organización, y lo vimos con Margarita Murillo, es desmantelado. Porque esta banda delincuencial narcoasesina, lacaya del imperio gringo, lo único que busca es mantenerse en el poder para seguir sirviendo a su amo imperial y poder llenarse las bolsas de las migajas de la explotación de nuestros recursos naturales, porque eso es lo único que están haciendo. El dinero grande se lo llevan las empresas, principalmente gringas. Yo les agradezco de verdad, créanmelo, cuando yo veo que el número sube a 15, 16, 17 y luego baja a 12, me alegra, porque el número 12 es mi número. Ese número me gusta. Jesús nomás tuvo 12 y fue capaz de transformar el mundo con su pensamiento. Nosotros no necesitamos más de 12. Llegamos a 19 seguidores en vivo. Pero luego vemos que baja. ¿Qué significa eso? Que este grupo del cual estoy hablando, el grupo Amigos de Xiomara y de Mel, es un grupo que todavía tiene gente infiltrada. ¿Por qué? Porque esta gente nomás nos ve a nosotros. Ya sabe lo que nosotros vamos a decir.
y no les importa lo que nosotros digamos. Y entonces se desconectan. ¿A ellos qué les importa? Díganme, ¿ustedes creen que a Lenir Pérez le importa lo que diga Alfonso Guerrero? Ellos tienen la idea que una golondrina no hace verano. ¿Ustedes creen que a Freddy Nasser le importa lo que nosotros digamos? No les importa. ¿Ustedes creen que a Carlos Roberto Flores Facusel le importa lo que nosotros digamos? ¿Ustedes creen que a Hugo Noé Pino le importa lo que nosotros digamos? Vean cómo se nos coló Hugo Noé Pino al Partido Libre, como asesor del Partido Libre, como asesor de Xiomara. ¿Quién es Hugo Noé Pino? Es un neoliberal. Y se los puedo garantizar que es neoliberal. No es revolucionario. Libre es un partido socialista, se ha venido diciendo. Y me lo ha dicho incansables veces. Libre es un partido socialista. Entonces, ¿por qué Xiomara Castro tiene asesores como Hugo Noé Pino? ¿Por qué Xiomara Castro tiene asesores como Eugenio Sosa, que es agente de Gustavo Irías, que es uno de los más grandes sospechosos de delación de nuestros compañeros? ¿Por qué Xiomara Castro tiene? ¿Por qué por qué Libre tiene a Juan Barahona como secretario general del Partido Libre, cuando Gustavo Irías es el más grande sospechoso de delación de los compañeros asesinados? ¿Por qué? ¿No les parece sospechoso? Y a mí no me importa lo que digan, porque mi único compromiso es con Honduras, mi único compromiso es con el pueblo, mi único compromiso es con la verdad. Y la verdad se tiene que saber. Mi único compromiso es con la justicia y con la libertad de nuestra patria. Y yo puedo decir sin ningún temor, porque ya perdí el miedo, fuera bases militares acantonadas en nuestro territorio, culpables de nuestra desgracia. Lo podemos decir porque ya arruinaron nuestra vida, 34 años en la desgracia. Y nuestra niñez en la desgracia. Cuando logramos profesionalizarnos, se nos quiso cortar las alas, pero aquí estamos. Estamos de pie y no estamos con las alas rotas. Tenemos la fuerza para volar. Y para volar hasta donde nosotros queramos. Para que se conozca la verdad de los asesinos del pueblo de Honduras. Se tiene que decir la verdad. Nosotros somos testimonio vivo y podemos declarar frente a cualquier corte, una corte nacional, corte en Estados Unidos, una corte internacional, para que se castigue a estos asesinos. Allí nosotros podemos declarar, porque somos testimonio vivo y sabemos precisamente que son los cuerpos de seguridad del Estado, los asesinos, los que desaparecen a más de 187 compañeros del Partido Comunista. Lo sabemos exactamente bien. Es más, tenemos pruebas de que eso fue así. Hay testigos de que eso es así. De la escuela normal éramos como 500 estudiantes y una gran cantidad de ellos estuvo presente el día que hubo el intento de asesinato a mi persona, y la persona detenida era un agente del G2 y del C2 de las Fuerzas Armadas, y quien me llamó para que yo le entregara a su sicario fue Humberto Regalado Hernández, el mismo que me persiguió para asesinarme, el mismo que estuvo detrás del atentado de Comayagua para perseguirnos y asesinarnos.
Humberto Regalado Hernández, jefe de las Fuerzas Armadas durante el gobierno de José Azcona del Hoyo. El mismo Humberto Regalado Hernández me llamó esa noche para decirme que me ordenaba que le entregara a su sicario. Esa noche yo le dije: yo no obedezco órdenes militares porque yo soy un civil y solo obedezco órdenes judiciales, señor comandante, le dije yo. Le colgué el teléfono. Como a los 10 minutos me volvió a llamar en un tono más conciliador. Y fue como llegamos a la negociación de que el día siguiente, a eso de las 11 de la mañana o 2, no recuerdo bien la hora, se le iba a entregar a su sicario, a un equipo de 3 altos militares que llegaran desarmados a la escuela, porque a la escuela no entraba ningún militar, y más en condiciones de represión, como lo fue el caso. Por lo tanto, yo no tengo ninguna duda que los sicarios del Escuadrón de la Muerte 316 eran agentes de los cuerpos de seguridad del Estado. No tengo ninguna duda. Y hay cientos de estudiantes de aquel entonces, profesionales ahora, que son testigos de ese hecho. Somos testimonio vivo. Humberto Regalado Hernández fue un asesino. Azcona del Hoyo fue un asesino. Álvarez Martínez, un asesino. Roberto Suazo Córdoba, un asesino. Leonardo Calleja Valentay, un asesino. Miguel Facusé, un asesino. Rafael Ferrari, un asesino. Osvaldo Ramos Soto, asesino. Carlos Roberto Flores Facusé, asesino. Y así podemos mencionar la lista de todos los integrantes de la Asociación para el Progreso de Honduras, que son los que ahora gobiernan. Detrás de Juan Orlando Hernández está Lenín Pérez. Ahorita, recientemente, Juan Orlando Hernández le entregó el aeropuerto de Palmerola. ¿Ustedes creen que el aeropuerto de Palmerola se lo va a entregar el gobernante de Honduras a una persona de a gratis? Así de a gratis, así nomás, porque yo soy buena onda, te voy a regalar, mira, te voy a regalar el aeropuerto de Palmerola. Así de a gratis. Le va a entregar una concesión, yo no sé por cuántos años. Y le voy a mandar un saludito allí a Bukele de El Salvador. Bukele le entregó a Lenín Pérez el aeropuerto de San Salvador por 35 años. Para que vean ustedes el poder del clan Facusé, de Lenín Pérez, de Freddy Nasser, de Carlos Roberto Flores Facusé, herederos de Miguel Facusé, herederos de la Asociación para el Progreso de Honduras, liberales y nacionalistas, son lo mismo. Son lo mismo. Y este mensaje, pues se lo mandamos a Xiomara Castro, se lo mandamos a Mel, para que Mel vea cuál es la gente con la cual están trabajando. Alfonso Guerrero no es un simple ciudadano del mundo. Es un sobreviviente de la Guerra Fría. Es alguien que fue perseguido por la Central de Inteligencia Americana. Es alguien que fue perseguido por los cuerpos de seguridad del Estado. Y me les fugué a todos y me metí a la embajada y pude contar con el apoyo de Miguel de la Madrid Hurtado, el presidente de México, que no le temblaron los pantalones frente al imperio y otorgó el exilio, porque era un hombre a carta cabal y defendía el derecho de asilo como lo más sagrado en México. La política exterior mexicana era sagrada, eso era intocable durante el gobierno de Miguel de la Madrid. Un embajador que puso el lomo, Francisco Correa Villalobos. Francisco Correa Villalobos incluso se enfrentó
a John Dimitri Negroponte en el aeropuerto el 9 de diciembre, día que salimos de Honduras hacia México. Se enfrentó, hubo un careo de ellos dos frente a nosotros. Posteriormente, en enero, por ahí así, Francisco Correa Villalobos fue declarado persona non grata por el gobierno de José Ascona del Hoyo y expulsado de nuestro país hacia México. Fue declarado como persona non grata por dar asilo a revolucionarios, por dar asilo a comunistas, por dar asilo a terroristas, decía la nota periodística. Pero Francisco Correa Villalobos fue un hombre defensor de los derechos humanos, es un hombre defensor de los derechos humanos, sobreviviente también de esta Guerra Fría que acabó con el gobierno liberal. Cuando hablo de gobierno liberal, no estoy hablando del gobierno del Partido Liberal, sino el gobierno liberal, de ideología liberal en todos los países de nuestra América Latina. Porque de ese pensamiento con el cual gobernaban los gobiernos de los 80 para atrás, muere al instaurarse el neoliberalismo, que es la ideología, el modelo ideológico capitalista con el cual tenemos que batallar y tenemos que luchar para hasta derribarlo. Si nosotros no podemos derribar al neoliberalismo, serán las nuevas generaciones que lo harán. Pero tendrá que saberse que nosotros estuvimos en contra del neoliberalismo, que nosotros estuvimos en contra de la intervención de Estados Unidos en los asuntos políticos, en los asuntos económicos, en los asuntos militares de nuestro país. Y estamos en contra de la intervención de Estados Unidos en todos los países de nuestra América Latina, en todos los países del mundo. Estamos en contra del neoliberalismo en cualquier parte donde se está instaurando. Estamos en contra de la globalización en manos de una élite global también asesina. Si a mí me dicen, ¿por qué usted cree que Bill Gates es asesino? ¿Por qué usted cree que Donald Trump es asesino? ¿Por qué usted cree que Biden es asesino? ¿Por qué usted cree que los jefes administradores de la banca Rothschild son asesinos? ¿Por qué cree usted que el Papa Bergoglio, Papa Francisco, es asesino? ¿Por qué cree usted eso? Yo les diría, sin ninguna equivocación, ellos atesoran y atesoran y atesoran, producto del saqueo, producto de la explotación del hombre por el hombre, mientras nuestros niños mueren de hambre. En este momento hay niños que están muriendo por la falta de un pan para comer en el mundo. ¿Y quiénes son los culpables? Estos líderes neoliberales, estos líderes, esta élite global, que es la que nos tiene a nosotros en esta desgracia en la cual vivimos. La OEA es responsable de estos gobiernos narcoasesinos. La ONU es culpable de estos gobiernos narcoasesinos. El Fondo Monetario Internacional es culpable. El Vaticano es culpable. Estados Unidos es culpable. Tenemos que decirlo. Si estuviéramos en Honduras, no lo decíamos públicamente. Nos íbamos a organizar pueblo por pueblo, ciudad por ciudad, hasta levantar un movimiento unánime que acabe con la dictadura. Yo no veo a nadie trabajando. Voy a terminar el video porque tenemos problemas. Esperamos que se grabe.
Les agradezco profundamente. Compartan, por favor,